Ahora sí, muy buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a comenzar con nuestro trabajo del día de hoy con ustedes, muchachos, correspondiente hoy a Historia Universal. ¿Está bien? Correspondiente hoy a Historia Universal. Y bien, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a hablar de la era napoleónica y la época de la Restauración. La era napoleónica y la época de la Restauración. La Restauración es absolutista, a eso se refiere, ¿no? O sea, el regreso del absolutismo. Y el imperio napoleónico, o la era napoleónica, como debería llamarse correctamente, es el proceso por el cual Napoleón se convierte en la máxima autoridad de Francia, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, teniendo eso en cuenta, Hola, claro. diremos lo siguiente, a ver, diremos lo siguiente. A Tú ver, sabes que se dio la Revolución Francesa, ¿sí? Se dio la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa tenía que ver con el momento en el cual la burguesía promovió una serie de actos que hicieron caer el régimen absolutista de Luis XVI, estando dividido en dos grandes etapas. Una etapa que es monárquica, o sea, donde todavía cuentan con la presencia del rey, y una etapa republicana donde, bueno, no interesa ya la presencia del rey, incluso fue aguillotinado. Si recuerdas, vamos a tener ahí una etapa monárquica que comienza con los estados generales. Los estados generales. Luego, como no hay un consenso en la forma de votación dentro de los estados generales, ¿ya? Existe el problema del voto, ¿no? No hay un acuerdo en cuanto a ello, si el voto era por estamento o el voto era individual. Por eso se pasa a una nueva parte, que es la Asamblea Nacional. ¿Ok? En la Asamblea Nacional está formada básicamente por los que apoyan la reforma tributaria, o sea, la burguesía, o sea, el pueblo, y algunos miembros del clero y de la nobleza, ¿no? Este episodio se conoce como, ¿no? La reunión en el Salón del Juego de la Pelota. El Salón del Juego de la Pelota, así se le conoce, ¿ya? Y ahí, en esa reunión, se hizo una tremenda proclama, se tomó una tremenda decisión. Y en este caso se habla de darle una constitución a Francia. O sea, los estados generales se transforman en la Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional en una Asamblea Constituyente. Ya la Asamblea Constituyente es una etapa donde tenemos la Constitución Civil del Clero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La primera Constitución de Francia, tenemos también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la toma de la Bastilla por parte del pueblo. La mayoría de acontecimientos ocurrieron en esa época. Asamblea Constituyente. Y luego de la Asamblea Constituyente vamos a tener la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, ¿no? Donde aparecen pues jacobinos, girondinos, ¿no? Y los fuldenses que apoyan al rey. Entonces, ese es el episodio de la etapa monárquica. Esa etapa monárquica aquí, hasta ahí va a llegar, acaba, y va a iniciarse una nueva etapa denominada la etapa republicana. En la etapa republicana vamos a tener a la convención, también conocida como la época del terror, régimen del terror, con el incorruptible, así se denominaba, Maximilien Robespierre, ¿no? Ese era el momento de la guillotina, el momento de donde ya no se respetaba ningún derecho. Si tú eras acusado de conspirador, de contrarrevolucionario, de sacar la cara o estar a favor del rey, automáticamente la guillotina te esperaba. Automáticamente la guillotina te esperaba. Eso era lo que ocurría. ¿Está bien? Eso era lo que ocurría. Y otra cosa más. Ese régimen del terror terminó con la reacción termidoriana, donde Robespierre terminó en el mismo lugar donde él, ¿no? Supuestamente aplicaba la justicia, la guillotina. ¿Está bien? Eso es girondino. Esa es la decisión de los girondinos. Luego vamos a tener un periodo donde esa convención termina y comienza una nueva etapa que se llama el directorio. El directorio.
En el directorio es donde ya vamos a tener a la figura de Napoleón. Claro, pero como un general reconocido que está aportando al desarrollo de Francia. Napoleón se da cuenta verdaderamente de la fragilidad francesa, de la fragilidad política francesa. Y es por eso que va a tomar una decisión. Y la decisión es tomar el poder a la fuerza. Eso de tomar el poder a la fuerza va a significar pues el famoso golpe del 18 de Brumario. Golpe del 18 de Brumario. Y entonces se acabó el directorio y comienza el consulado. En el consulado él gobierna con 3 personas. 3 cónsules, Sieyes, Ducos y Napoleón, pero él sigue siendo el primer cónsul. A partir de ese momento, donde él va a ser considerado el primer cónsul, a partir de ese momento es que se puede hablar de la, ¿cómo se dice? Pues, era napoleónica, ¿ok? La era napoleónica, ¿está bien? La era napoleónica. Entonces, eso es lo que vamos a tener, pues, ya pues. Entonces, eso es con lo cual vamos a comenzar. A ver, ¿qué dice acá? Dice, el consulado, 1799, 1804, 1799, 1804. ¿Ya? ¿Ok? Eso es. Y entonces vamos a tener, mira, ve, 1799, 1804. Ahora, mira, ve, un ratito. Ahora sí, ya está ya. ¿Listo? Tras el golpe de Estado en el 18 de Brumario se estableció un poder ejecutivo. O sea, ¿con qué comienza el consulado? Puede ser una pregunta. ¿Con el 18 de Brumario? ¿Qué es el 18 de Brumario? El golpe de Estado de Napoleón. El golpe de Estado de Napoleón. ¿Y qué se logró con el 18 de Brumario? Un poder ejecutivo. Un poder ejecutivo, ¿no? Integrado por 3 cónsules. ¿Está bien? 3 cónsules. Y esos 3 cónsules son Napoleón, ¿no? Sieyes, Emanuel Sieyes y Roger Ducos. Ahí está. Ellos son los miembros del llamado Poder Ejecutivo y entonces de esa manera vamos a tener iniciando el llamado consulado. Vamos a tener iniciando el llamado consulado. ¿Está bien? Listo, entonces, ya está. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Todo el poder se concentraba en el primer cónsul. ¿Quién era el primer cónsul? Napoleón Bonaparte. Te lo mencioné. O sea, los otros dos como que estaban de adorno nada más. Incluso cuando después se cambió a los cónsules, pensando que los otros iban a tener mayor participación, igual, Napoleón la tuvo. Napoleón era el más relevante. ¿Ok? Bien, entonces, ya está. Posteriormente, Sieyes y Ducos fueron reemplazados, a eso es lo que te dije, por Cambaceres, ¿no? Cambaceres, ¿ya? Cambaceres y François Lebrun, o simplemente Lebrun. Quienes siguieron en el cargo hasta el año 1804. O sea, esta etapa del consulado es el inicio de la era napoleónica, donde va a compartir el poder primero con Sieyes y Ducos, después con Cambaceres y Lebrun. ¿Entiendes? Así es la situación. ¿Ya? Así es la situación. Entonces, esto es lo que se va a marcar en este aspecto. Ahora, ¿por qué acá, dice Napoleón Bonaparte, que terminó gobernando Francia por 14 años y medio? Profesor, ¿por qué dice 14 años y medio si dice 1799 a 1804? Porque está tomando en cuenta la etapa imperial. Está tomando en cuenta la etapa imperial. Eso es lo que debemos ya tener en cuenta ahí. ¿Listo? A ver. Ya está. Ahora, entre las principales reformas de este periodo tenemos, mira, ve, principales reformas de este periodo, ¿ya? De este periodo. En realidad, las reformas fueron progresivas, ¿ah? Fueron progresivas, tanto a nivel del imperio como a nivel del consulado. Logró la reconciliación de los partidos políticos. Reconciliación de los partidos políticos. ¿Ya?
Ahí está. Decretando una amnistía y el regreso de los emigrados. Los emigrados eran todos aquellos que, ¿no?, habrían sido perseguidos por los revolucionarios y entonces mucha gente tuvo que irse de Francia. Emigrados. La reconciliación de los partidos políticos, número uno. Número dos, y decretó la amnistía. Eso quiere decir que ninguno va a ser pues acusado o perjudicado o se le va a pasar por la guillotina, ¿no? La gente mucho le tenía temor a ello, por eso se cuidaba. Ahora, reorganizó el sistema educativo. De hecho, Napoleón es sumamente conocido por eso, por la reorganización de sistemas educativos. Ok. En 1808 creó la Universidad de Francia, por ejemplo. La Universidad de Francia. Ahí está. La Universidad de Francia. Listo. Logró la recuperación financiera del país. Reordenó los impuestos. Creó el Banco de Francia, una especie de banco central de reserva, ¿ya?, para ordenar económicamente el país. Y estableció una nueva moneda. La nueva moneda se llamaría el germinal. Tú sabes que cuando hay una nueva moneda, ¿ya? Tú sabes que cuando hay una nueva moneda, se aplica la misma ley con las demás monedas. Si esa moneda tiene más peso en oro o en plata, va a valer más en cuanto a su valor real, más no en el valor nominal. Pero tú sabes que si tiene ese valor real, la gente no lo utiliza, no lo intercambia, se lo esconde. Eso es lo que vamos a tener aquí, por si acaso. Cuando vayas allá a Francia, no te olvides, cerca al Museo del Louvre está justamente este edificio, cerca del Museo del Louvre. Y este es el Banco de Francia. ¿Ok? Listo. Entonces, eso vamos a tener. Ya está ya. Son las principales reformas que se van a poder realizar. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Reconstruyó pueblos, construyó caminos, puentes, mejoró el servicio de correo. O sea, Napoleón, con este tipo de obras, con este tipo de acciones, lo que buscaba era el apoyo popular. Buscaba el apoyo popular. Eso es lo que buscaba. Tener apoyo popular. ¿Ya? Durante el año 1804 se dictó el Código Civil de Francia, más conocido como, ahí está, Código Napoleónico. Ahí está. Entonces, el Código Civil de Francia no es otra cosa más que el Código Napoleónico. Y el Código Napoleónico es la base para el desarrollo de los derechos de las personas. Para el desarrollo, ¿no?, de las personas. No te olvides. Ya el Código Napoleónico. Muchas facultades de derecho utilizan como base el Código Civil napoleónico. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? ¿Ya? Ahora, firmó el Tratado de Paz de Amiens. ¿Con quién? Con Gran Bretaña. A ver acá. Profe, un ratito, profe. ¿Cómo que un tratado de paz con Gran Bretaña? ¿No que era el gran enemigo de Francia? ¿Sí? ¿Y entonces cómo va a firmar un tratado de paz? Bueno, en un primer momento van a llegar a ese acuerdo, ¿no? Un tratado de paz para no perjudicarse mutuamente. Ya en reconocimiento de ello, ya Malta, la isla, pasa a lo que es Francia. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, Malta pasa a Francia. Ese es el principal motivo por el cual se firma, pues, ya, el Tratado de Paz de Amiens. ¿Ok? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, modifica la Constitución y acá viene otra cosa. Quiere de alguna manera, pues, medir las reacciones de la gente ante sus acciones. Medir las reacciones. Y se autoproclama cónsul único, vitalicio,
y con poder hereditario. Ya está. O sea, poco a poco la figura política de Napoleón iba adhiriendo mayor cantidad de poder. Cónsul único, vitalicio hasta su muerte, y todavía lo podía heredar, podía dejarlo en herencia. Esa es la idea que tuvo, ¿qué cosa? Napoleón, en ese momento, en ese instante. ¿Está bien? Y con Inglaterra. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? A ver. Ya, ahora sí. Dice, Napoleón tuvo que luchar contra la segunda coalición. La segunda coalición. ¿Ya? Esa segunda coalición, su mismo nombre lo dice, coalición, es que se unieron países en contra de Francia. Se unieron países en contra de Francia. Y entonces tienes a Austria, Rusia y Gran Bretaña. Ya está. Eso es. ¿Ya? Austria, Rusia y Gran Bretaña. Ellos son. Entonces, ahí está la segunda coalición. En 1800, Bonaparte regresó a la India, de la cual había sido invadida, en este caso, reconquistada por Austria, durante su ausencia en Egipto. ¿Ok? En 1800, Bonaparte regresó a Italia, lo cual había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. O sea, aprovecharon que no estaba Napoleón y llegaron justamente a lo que es, ¿cómo se dice? La zona italiana. Dentro de este episodio que está acá, se firma el armisticio de Lunéville. ¿Ya? El armisticio de Lunéville, 1801. Reafirma a favor de Francia el Tratado de Campofornio. Este Tratado de Campofornio es el primero, ¿ya? El primero de casi todos, porque además significa el fin de la primera. Ahí está. Listo. El fin de la primera, ¿qué? Coalición. Ahí está. ¿Y qué era la coalición? Vamos por acá, mira. ¿Y la coalición siempre estaba formada por estos países? Claro, eran los enemigos declarados de Francia. Ellos eran absolutistas y no querían que las ideas absolutistas liberales se puedan transmitir desde Francia a Europa y de Europa al mundo. No lo querían. No lo querían. ¿Ya? Eso es entonces. En 1803, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo. ¿Ok? El ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo. Ya está. De esa manera. ¿Ya? Eso es por si acaso. En Santo... A ver, profe, un ratito. De Bonaparte en Santo Domingo. ¿Estamos hablando de Norteamérica, del Caribe, diré? Claro, del Caribe. Del Caribe. Y venta de Luisiana a Estados Unidos. ¿Ya? A ver, la venta de Luisiana a Estados Unidos es cuando Francia domina todo este territorio, mira. Todo eso. Todo eso es territorio francés. Que terminó siendo ¿qué cosa? Siendo ¿qué cosa? Vendido. Aunque no lo crean, lo vendieron. Napoleón lo vendió. Pero un ratito. A ver, póngame el mapa, profe. ¿Ya? ¿Dónde están las 13 colonias, profe? Por acá. ¿Dónde está España? Por acá. Francia, por acá. México, por acá. Tierras, no, ¿cómo se dice? Tierras que están en proceso de poder explorarse. Así se podría decir. Toda la parte de Oriente, toda la parte del Pacífico. Toda la parte oeste. Y ya está. Así, este territorio de acá llegó a manos de Francia. Y Francia lo vendió. Ahora, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo.
si el ejército francés de Napoleón Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que acaba de triunfar, ¿ya? Acaba de triunfar, por si acaso, la primera huelga, el levantamiento, rebelión, sedición, sublevación de esclavos. Los esclavos se levantaron en Santo Domingo. Los esclavos. Y unidos pudieron sacar libre a su isla. Ese hombre que tú ves ahí es Toussaint de Louverture. ¿Ya? Toussaint de Louverture. Así se llama. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, eso sería lo importante. Es la primera rebelión, el primer levantamiento, ¿ya? Primera rebelión, primer levantamiento, ¿ya? Que por si acaso es dirigido solamente por esclavos. Solo por esclavos. Ahí mismo, este esclavo estaba vestido como español, como francés, ¿ya? Así que no te olvides de eso, ¿ah? Santo Domingo, venta de Luisiana, Estados Unidos. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya compraron Luisiana, ya el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo por los esclavos. Ahora veremos lo siguiente. Llega el imperio. Llega el imperio. Llega el momento en el cual Napoleón va a tener todo, absolutamente todo el poder. ¿Está bien? Todo el poder. 1804-1815. ¿Ya? 1804-1815. ¿Y aquí qué tenemos? Mira, a ver. En el año 1804, Napoleón se hizo coronar emperador de Francia por el Papa Pío VII, que era el que sabía de esta situación. Ahí está. Entonces, Napoleón se hizo coronar emperador en Francia por el, en este caso, a ver, un ratito, por el Papa Pío VII. Listo. Pensaba que esto se había movido. Vamos por acá mejor, ahí está ahí. Por el Papa Pío VII. Eso es, el Papa Pío VII. Pero una cuestión, aquí me olvidé de colocarle comillas. ¿Sabes por qué? Porque el Papa fue invitado. De hecho, que fue invitado. Pero no coronó a Napoleón. Estuvo ahí. Napoleón se acercó solemnemente a su corona. Lo saludó al Papa. Y de esa manera él agarró la corona. Y él se la autocolocó. Y cuando tocó el tiempo de su esposa, él mandó a llamar a su esposa. Y de esa manera también la van a nombrar, ¿no? A Josefina emperatriz. Pero ¿quién le va a colocar la corona? Napoleón. Napoleón. Para nada, el Papa Pío VII se quedó frío porque solamente estuvo ahí. Para dar legalidad al asunto, supongo, ¿no? Para dar legalidad al asunto. Así es. ¿Dónde se desarrolló todos estos episodios? En la Catedral de Notre Dame, en París. Ahí está. La Catedral de Notre Dame en París. Así es. Ya está. Ya está el emperador. ¿Ya? Bien. Para evitar la expansión de las ideas revolucionarias francesas, las monarquías europeas formaron coaliciones. ¿Ok? Coaliciones. ¿Ya? Para evitar la expansión de las ideas revolucionarias francesas, las monarquías europeas formaron coaliciones. ¿Ya? Coaliciones. Yo ya te he hablado de las coaliciones. ¿Ya? Bien. La primera, que ya también te dije cómo terminó, se formó como reacción a la muerte de Luis XVI, 1793. La segunda, durante el directorio. ¿Ya? Durante el directorio. En total se formaron 7 coaliciones. ¿Ya? En total se formaron 7 coaliciones contra Francia. ¿Ya? Francia, el gran punto débil, y era a la vez el enemigo principal de Alemania. Ya está. Ok. Listo. En este caso de Inglaterra más que de Alemania. En total se formaron 7 coaliciones contra Francia. 7 coaliciones contra Francia. Ya está. Listo. A ver. Entonces, esas son las coaliciones. La primera tras la muerte del rey, la segunda por el directorio. Listo. Es el imperio. ¿Ya?
Ahora, si la 1 ya está acá, primera red, la segunda red, o sea, la primera coalición, la segunda coalición, y acá, la tercera coalición, ¿ya? La tercera coalición es que ya llegó el momento del enfrentamiento directo con los enemigos de Francia. Tercera coalición, alianza militar, ¿ya? Creada en 1803 por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. ¿Ya? Eso es. Entonces, alianza militar, ¿ya? Creada en 1803, ¿ya? Por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles, Suecia contra Francia. Entonces, acá, Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles, Suecia. Ahí está. Ya está, listo. Ahora, listo. Contra Francia. Todos ellos contra Francia. ¿Ya? España y los estados alemanes aliados de Napoleón. En tanto que Prusia persistía todavía en la neutralidad. Cosa que va a cambiar, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien, eso es lo que manejamos en este caso. Ok. Las campañas militares de 1805. ¿Ya? En este caso vamos a tener que en esta campaña ya va a tener enfrentamientos directos con la coalición. ¿Está bien? Enfrentamientos directos con la coalición. A ver. ¿Ya? Bien. Dame un minutito, por favor. Un minutito, ¿ya? Voy a conseguir algo. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Si no se apaga la compu, pues. A ver. Bien. Listo. Continuamos. ¿Está bien conectado? Sí, ya está. Bien, continuamos. Te decía entonces, esa tercera coalición, ya, Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles. No te olvides, ¿por qué se nombra Nápoles, no Italia, profesor? Porque en ese momento había reinos en Italia, reinos en Alemania. Prusia era el principal reino en Alemania y Nápoles o Sicilia eran los reinos más importantes, y Sicilia eran los reinos más importantes en Italia. Ya a finales de ese siglo va a haber las unificaciones, tanto la italiana como la alemana. Va a haber las unificaciones, ¿está bien? Listo, ahora sí vamos a las campañas militares. Acá muy atentos porque, a ver, este es la esencia ya, como se dice, ¿no? La esencia, ¿no? De lo que es el tema. Porque acá es donde viene la mayoría de preguntas. En octubre, Napoleón entraba a Viena luego de derrotar al ejército austriaco en Ulm. Batalla de Ulm. Batalla de Ulm. Napoleón derrota al ejército austriaco. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ahí está. Napoleón derrota al ejército austriaco. Listo. Batalla de Ulm. Listo. Otro episodio más.
la flota inglesa, ¿ya? Logra derrotar a la flota naval francesa en el combate de Trafalgar. El combate de Trafalgar, ¿ya? Es derrotada la flota naval francesa en Trafalgar, combate de Trafalgar. Tú sabes que ahí está la famosa persona llamada el almirante Nelson, gran culpable, positivo por si acaso, del triunfo de los, ¿cómo se dice? De los ingleses. Trafalgar, ¿ya? Por si acaso, ¿sabes quién lo apoyaba en Trafalgar también a Francia, que perdió ante Inglaterra? Lo que es España, ¿no? España. Y España también perdió, pues. Victoria en la batalla de Austerlitz. Austerlitz. Austerlitz va a ser conocida, Austerlitz, como la batalla de los emperadores. Batalla de los emperadores. Es ahí donde va a estar presente Napoleón, el zar Alejandro I, ¿ya? El zar Alejandro I de Rusia y Francisco I de Austria. ¿Ok? ¿Ya? Creo que fácil te puedes dar cuenta porque estoy utilizando la palabra zar. Cuando es zar, automáticamente es ruso. Rusia tiene que ver. ¿Está bien? Listo. Austerlitz. No te olvides, ¿ah? Austerlitz. Alejandro I y Francisco I, donde Francia vence a las fuerzas austrorussas. Ya está. Listo. Eso es. ¿Está bien? Normal, entonces. Ya está. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? A ver, vamos a tener lo siguiente. Se estableció la Confederación del Rin. ¿Ya? La Confederación del Rin. ¿Qué es esto? La Confederación del Rin, ¿ya? La Confederación del Rin es una creación de Francia, donde se agrupa a la mayoría de estados alemanes que han caído bajo el dominio francés napoleónico. La Confederación del Rin. Ya te he dicho, Alemania no estaba unificada. Alemania ni siquiera existía como país. Eran varios reinos. Varios reinos. Por eso es que cuando digo mayoría de estados alemanes, quiere decir que no son todos, pues, que solamente son algunos de esos estados o reinos. ¿Ya? Confederación del Rin. Ahí está. Varios puntos entonces sobre estas campañas. Listo. La cuarta coalición. Seguimos con las coaliciones. No te olvides, toda coalición se formó porque está en contra de lo sucedido en Francia. Toda coalición se formó porque está en contra de lo sucedido en Francia. Profe, ¿qué es lo sucedido en Francia? Lo sucedido en Francia es, en este caso, la revolución. Profe, una pregunta antes que siga, profe. Francia hace la revolución para quitarse de encima al rey. Pero Napoleón es emperador. O sea, no es lo mismo. O sea, se quitan a Luis XVI, que era rey, y ahora tienen a Napoleón como emperador. O sea, todavía más poderoso. ¿No es lo mismo, profe? Ya, te digo la diferencia. Luis XVI, ¿en qué basaba su poder? Basaba su poder en la herencia. Teoría del derecho divino. Están ahí porque Dios así lo quiso. Son los nobles. Napoleón no es ningún noble. Napoleón no es ningún noble. Profe, pero es emperador al final, pues. Sí, tienes razón. Pero lo hizo con la única finalidad, o la primera finalidad, porque puede haber tenido otras finalidades, de poder consolidar todo lo realizado durante la Revolución Francesa. Consolidarlo, solidificarlo, no perderlo. A eso se refiere. ¿Ya? Por si acaso. A eso se refiere.
¿no? Lo hizo con la única finalidad de consolidar todos los, ¿no? Lo establecido en la Revolución Francesa. ¿Está bien? De esa manera es. Bien. Entonces, ahora sí ya. Cuarta coalición, profe. Listo. ¿Organizada por quién? Otra vez, profe. Prusia, Rusia, Inglaterra, Sajonia y Suecia. Esto en los textos o libros vas a encontrar. A Sajonia, Suecia no los vas a encontrar. Prusia, Rusia, Inglaterra. Prusia, Rusia, Inglaterra. Eso vas a encontrar. ¿Ok? Acá igual. ¿Quién está? Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles, Suecia. ¿Quién? Gran Bretaña, Austria, Rusia. Estos tres. ¿Entiendes? Siempre los países, como se dice, más relevantes, más importantes. ¿Está bien? Listo. Ya están organizados. Esa es la cuarta coalición. La cuarta coalición. ¿Ya? Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena. ¿Ok? Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena. ¿Ya? Se llama Jena-Auerstadt. Jena-Auerstadt. Pero tú no lo vas a encontrar así en los libros. Jena nada más le dicen. Batalla de Jena. Nada más. Y Napoleón derrota al ejército prusiano. Listo. Ya está. Listo. Una vez que derrota al ejército prusiano, profesor, en una imagen puedo reconocer a los prusianos facilito. La punta acá. Su casco y una punta acá. Como de un estandarte donde ponen la bandera, no viene en la parte superior. Ya, eso lo tenían acá en sus cascos. Ese es prusiano, ese es general prusiano. Ese es soldado prusiano, no necesariamente general. Soldado prusiano. Ya está. Napoleón entró triunfante en Berlín, la capital. Ya está, ya. Ya, Napoleón entró triunfante en Berlín, la capital. Listo. ¿Batalla de qué? Jena. El rey prusiano, ya, el rey prusiano y su gobierno, ya, huyeron bajo el amparo del ejército del zar Alejandro I. ¿Ya? Alejandro I. En su persecución, Napoleón penetró Prusia Oriental. O sea, estuvo sobre territorio alemán, ¿no? Prusia. Y derrotó a las tropas en Eylau y Friedland. Derrotó a las tropas rusas en Eylau y Friedland. Ahí está. En otras palabras, esto lo que estoy señalando es lo más importante, es lo más relevante. ¿Ya? La tropa francesa era sumamente temida y derrotó a Prusia y derrotó a Rusia. ¿Entiendes? Eso es. Ahora, como ya Napoleón los venció a ellos, los venció, va a afirmar qué cosa, ¿no? Tras la derrota de sus generales, el zar se declaró dispuesto a negociar con los franceses y firmó con Napoleón la paz de Tilsit. Acuérdate de esto. Paz de Tilsit. Paz de Tilsit. ¿Ya? ¿Esto con quién? Con el zar. ¿Quién era el zar? Alejandro. 7 de junio de 1807. ¿Dónde lo firmaron? Mira, ve. Esta es una barcaza. Y en esa barcaza colocaron una carpa. Y en esa carpa, ahí es donde se encontraron. ¿Entiendes? Ahí es donde se encontraron. ¿Por qué en medio de este río, por si acaso? Porque era el límite entre los dominios de Rusia y los dominios de Francia. Y tenían temor que de alguna manera hay algún inconveniente, ¿ya? Entre ellos. Ahí está. Paz de Tilsit. Paz de Tilsit, Rusia y Francia. Rusia y Francia. ¿Está bien? Rusia y Francia. Paz de Tilsit. Acuérdate eso. Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Profe, pero ahí por si acaso, en esta cuarta coalición no había entrado con todo a Rusia todavía. No, todavía. Todavía, muchacho. Todavía. ¿Qué más? ¿Qué había decretado? Bloqueo continental sobre Inglaterra.
desde 1806 ya lo había dictado. Ya lo había dictado. Bloqueo continental a Inglaterra. Quería cortar, o sea, si ya tengo las cosas controladas en el continente europeo con mis enemigos, ya lo tengo controlado, ahora me voy al otro enemigo, pues, que tiene las islas del frente. Eso pensaba. ¿Ok? Eso pensaba. Y entonces, Napoleón decreta el bloqueo continental a Inglaterra. Que no le llegue nada a Inglaterra. Nada de lo que es, en este caso, materias primas para su industria. No quería. Y entonces, como Napoleón quería desabastecer a la industria inglesa, porque al final es eso, ¿no? Un bloqueo continental es eso, que nadie de Europa pueda negociar con Inglaterra. O sea, estamos hablando de esto de acá, mira, ve. ¿Me entiendes? Bloqueo continental, mira, ve. Nadie comercia. Ahí está, nadie, todo cerrado. Aislar a la Gran Bretaña. ¿Ya? Ese era. Ahora, ya, ahí mira, de Francia sus posiciones directas tenía todo esto, países, o sea, Francia cada vez era más grande, mira. Tenía la zona de Cataluña, que ahora es de España, por ejemplo. Tenía Córcega, por ejemplo, donde nació Napoleón. Por eso a Napoleón le decían el Gran Corso. Tenía la parte de Roma, tenía estas provincias italianas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener, por ejemplo. El bloqueo. Nadie comercia con Inglaterra. Ahora, Napoleón dictó desde Berlín el inicio del bloqueo continental contra Inglaterra. Ya está ya. Bloqueo continental. Lo que significó el cierre de todos los puertos del continente a los barcos y productos británicos. Imagínate. ¿Ya? Eso es. Listo. ¿Ya? Cierre de los puertos del continente a los barcos y productos británicos, señores. Eso pasó. Y tú sabes que si tú cierras puertos, se detiene el comercio. Y si se detiene el comercio, paras toda tu economía, ¿no? Y Inglaterra necesita en ese momento, ¿qué cosa? Vender. ¿Por qué? Estamos hablando del siglo XIX, inicios del siglo XIX, ¿ya? Finales del siglo XVIII. Estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de una Inglaterra en proceso industrial que necesita materias primas. El objetivo era arruinar el comercio inglés, de hecho. Con esta disposición, Napoleón inauguró la guerra económica contra su peor enemigo. ¿Contra quién? Contra Inglaterra. Ahí está. Este era el objetivo. Ahí está. Listo. Ya está. Ahora, invasión a Portugal y España. A ver, ¿qué pasó? Pasó que ante el bloqueo continental decretado por Napoleón a las potencias, ¿no? Que quisieran, ¿no? Comerciar con Inglaterra, o sea, él decretó el bloqueo y no lo iba a permitir, ¿ya? Y no lo iba a permitir. Entonces es ahí donde dice, a ver, ¿quiénes se oponen? Y entonces había países que se oponían. Uno era Portugal, el otro era Rusia, que estaban en contra de ese bloqueo. Y entonces primero se va a Portugal, primero con el pequeño, pues. Para eso pide permiso a España para pasar por su territorio rumbo a Portugal. Tú sabes que Portugal y España comparten el mismo territorio geográfico, ¿sí o no? Eso sí lo sabes claramente, ¿ya? Eso sí lo sabes claramente, comparten. Y es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que le pide permiso. O sea, más o menos para que tengas la idea, mira acá el mapita, pues. Portugal, España y acá está Francia. Si necesito llegar a Portugal, tengo que pasar necesariamente por España. ¿Ok? Así era. Entonces, Portugal se negó a acatar el bloqueo contra Inglaterra. ¿Ya?
Portugal se negó a acatar el bloqueo continental. El bloqueo contra Inglaterra. Ya está. Listo. ¿Ya? Provocando la reacción de Francia. ¿Qué quería Francia? Francia le dice, España, permiso para pasar por tu territorio, por favor, rumbo a Portugal. Portugal no hace caso omiso a lo que es, ¿no?, el bloqueo continental. Así que tengo que ir a arreglar ese problema. Francia le dice, España le dice, pase usted, señor, pase usted. Si hemos sido aliados antes, ahora, ¿por qué no? Y ahí es donde se da la situación de que, ¿no?, Napoleón Bonaparte va a aprovechar para poder tomar el poder en España. Va a aprovechar para tomar el poder. Así es. Eso tiene sus nombres y eso lo hemos visto en Historia del Perú. Eso tiene sus nombres. ¿Cómo se llama primero? Se llama Invasión Napoleónica a España. Luego vamos a tener, ¿qué cosa? El motín de Aranjuez. Y luego la farsa de Bayón. Al final, el rey de España le entrega la corona justamente a Napoleón, ¿sí? Y Napoleón se le entrega ¿a quién? A su hermano. Y su hermano José Bonaparte ahora está en el trono español. Ahí está. ¿Ya? José Bonaparte en el trono español. Su hermano. ¿Ya? Su hermano. Entonces, de esa manera ya teníamos quien se encargara del gobierno en España. Un gobierno pro-alemán, francés, pro-napoleónico de José Bonaparte. Así es la situación. ¿Ya? Bien. Listo. Señores, ya están tranquilas las cosas en Portugal. Portugal ha sido calmado. España también se ha aprovechado para calmarlo. Quinta coalición. Y siguen las coaliciones. Siguen las coaliciones, ¿por qué? Porque Napoleón como que se estuviera, pues, ¿cómo se dice? Pues, se estuviera ganando. Se hacía todo lo que quería. Quinta coalición. Austria, Inglaterra, ¿ya? España, la invadida España, inicia su resistencia. Y Portugal, también resistencia. Así es. De esa manera. Austria, Inglaterra, España y Portugal se oponen a Francia y son parte de la quinta coalición. Durante la campaña de ese año, Austria se enfrentó en solitario a Napoleón. A ver. En la batalla de Asper-Essling, el emperador consiguió restablecer el bloqueo continental, pero al mismo tiempo se inició el conflicto con Rusia, que había negado su ayuda a Napoleón durante la guerra de Austria. ¿Te acuerdas? Consiguió restablecer el bloqueo continental. El bloqueo continental. Pero al mismo tiempo se inició el conflicto con Rusia, que había negado su ayuda a Napoleón durante la guerra con Austria. Así es. ¿Batalla de qué? Asper-Essling. ¿Ya? Asper-Essling. ¿Es conocida? La verdad que no. La verdad que no. No es muy conocida esta batalla. ¿Me entiendes? No es muy conocida. Algunos le dicen que es la batalla bisagra para volver a atacar Rusia. Para volver a atacar Rusia. ¿Ya? Para volver a atacar Rusia. Ya está. Esta es la quinta coalición. Y acá viene pues la invasión a Rusia. ¿Entiendes? Profe, ¿qué? ¿Y la anterior? ¿No habían firmado la paz de Tilsit y todo eso? Sí, pero esa paz era porque había vencido Napoleón. ¿Me entiendes? Ahora esta es una nueva invasión por el hecho de ¿qué? Por el hecho de que han decretado el bloqueo continental. ¿Está bien? El bloqueo continental. Entonces vamos a tener la invasión a Rusia. El 22 de junio de 1812, Napoleón, al mando del Ejército de Europa, ¿ya? Atravesó la frontera rusa, ¿ya? Normal, su ejército atravesó la frontera rusa y avanzó rápidamente hacia Moscú, la capital. Los dos primeros enfrentamientos favorables a ellos, batalla de Smolensk y Borodino. Ya está.
Eso es, por si acaso. Napoleón ocupó Moscú sin encontrar resistencia. ¿Ya? O sea, sí lo logró. Sin resistencia. Sin embargo, el 19 de octubre de 1812, ante la proximidad del invierno y los problemas de abastecimiento, Napoleón inició su retirada de Rusia. ¿Para qué se retiró? ¿Para qué se retiró? Fue la peor decisión. O sea, los rusos jugaron bien, ¿ah? Los rusos jugaron bien. Habrás escuchado que también lo hicieron algo así durante las guerras mundiales. Pero ¿de dónde salió esa idea? Salió de acá. Destruir, ¿ya? Todo lo que permita a un ejército sobrevivir dentro de tu territorio. Todo. El agua, los canales, contaminarlos, las tierras, perjudicarlas, todo eso, por si acaso. Todo. ¿Entiendes? Todo eso. Entonces, Napoleón, si bien ganaba y avanzaba, no encontraba nada. O encontraba muy poco. ¿Entiendes? Para saquear, robar. Encontraba muy poco. ¿Entiendes? Ese era el problema. Ese era el problema. Y entonces, es ahí donde los agarra el invierno en Rusia. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? La proximidad del invierno y los problemas de abastecimiento, o sea, para sus tropas. Ahí está. Napoleón inició su retirada de Rusia. Caballero. Cuando inició su retirada de Rusia, este va a ser el momento, pues, alucinante, porque mira, ve, ¿no? Enfrentamientos, el invierno. Solamente algunos nada más logran recorrer todo el trayecto hacia Francia. Muchos fueron cayendo en el camino, ya sea por frío, ya sea por el ataque de los rusos. Eso es lo que pasó. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Entonces, también hay que tener eso claro en la invasión a Rusia, por si acaso. La invasión a Rusia. ¿Está bien? A ver, un cinquito. Ahora, entonces, el problema fue ese. Le jugaron la famosa táctica de la tierra arrasada. O, si quieres, también llamada tierra quemada. O sea, ¿vienes hacia mí? Listo. Yo me defiendo. Pero dejo todo quemado. El agua de repente, contaminada, sin pertrechos, sin alimentos. O sea, no vas a poder utilizar ese lugar, pues. Te rompo todas las lunas, incendio las casas, no te vas a poder cubrir del frío. ¿Entiendes? Esa es la forma como Rusia se enfrentó a estos. Y luego, como ya no tenían pertrechos, ya no tenían la forma como abastecerse, conseguir alimento, y aparte, el invierno, se fregaron totalmente. Es la campaña donde perdió más gente Napoleón. Ahora, la sexta coalición. La sexta coalición, ya conformada nuevamente, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, España y Portugal. ¿Ya? Listo. En la batalla de Dresde, 26 de agosto de 1813, Napoleón vence a los aliados. ¿Ya? Está bien, una batalla. ¿Ya? No es tan relevante, a eso me refiero. Pero en la batalla de las Naciones, conocida también como batalla de Leipzig, ¿ya? Batalla de las Naciones, batalla de Leipzig, ¿ya? Batalla de las Naciones, es derrotado ante la coalición.
Derrota napoleónica, señores. Esto lo obligó, como dice ahí, retroceder a París. ¿Ya? Retroceder a París. Con el ejército disminuido por lo ocurrido en Rusia, con la derrota por esta sexta coalición en la batalla de Leipzig, batalla de las naciones, Napoleón es obligado a irse de Francia. ¿Le van a perdonar la vida? Sí, te vamos a perdonar la vida. Sí, y te vamos a dar la oportunidad de poder ser monarca, de poder ser rey. Y entonces Napoleón es derrotado, o Napoleón derrotado es obligado a exiliarse en la isla de Elba. Para eso le van a firmar un acuerdo, el acuerdo será el Tratado de Fontainebleau. Hay varios tratados de Fontainebleau, varios. Este Tratado de Fontainebleau es el que permite a Napoleón exiliarse en la isla de Elba. Pero por si acaso, no exiliarse para esconderse, le permiten llegar a ese lugar y ser el rey de Elba. O sea, va a Elba, que es una isla, con el título de rey. Elba es una isla que está al costado de Córcega, la isla donde él nació. ¿Ya? Ese es. O sea, con ese título. Con esto y con Napoleón fuera de Francia, en Francia regresó el absolutismo. Regresó el absolutismo, instaurándose el gobierno de Luis XVIII, rey Borbón. Luis XVIII. Ya está. El absolutismo ha regresado a Francia. Napoleón está en la isla de Elba. Señores, Europa está como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo? Si no hubiera pasado nada. ¿Ok? Listo. Tenemos a Luis XVIII en el poder en Francia. ¿Qué pasó? Pasó que Napoleón abandonó su exilio, se fue de Elba, no quiso, ¿no?, quedarse en Elba, e ingresó a París el 20 de marzo de 1815 y retomó el poder en Francia. La gente en Francia estaba bastante descontenta con Luis XVIII. Bastante descontenta con Luis XVIII. La gente ya no se dejaba manejar, manipular por Luis XVIII. Y es por eso que Napoleón, al ver que tenía el apoyo popular, agarra y se va con todo a Francia, pues. Y de esa manera Napoleón iniciará su gobierno llamado el Gobierno de los 100 días. Para esto, los de la coalición, ¿te acuerdas? Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, estaban reunidos en la llamada, ¿qué cosa? En la llamada Santa Alianza, no, discúlpame, en el llamado Congreso de Viena. Estaban reunidos, estaban discutiendo de cómo iban a hacer con todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, qué iba a pasar con Napoleón, estaban discutiendo todo eso. Y se dan cuenta de esto de acá. Napoleón ha regresado a Francia. O sea, le dimos la oportunidad de poder ser rey de esa isla si quería ser rey, y ahora ya regresó a Francia y sacó nuevamente a Luis XVIII. Entonces, ante eso, se dio la reacción de las potencias europeas. ¿Qué hicieron las potencias europeas que estaban reunidas ahí? Formemos otra vez una séptima coalición. Séptima coalición. Otra coalición más. ¿Quién la forma? Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia. Los principales enemigos de Francia en todo el proceso. Ahí está. Y entonces nació la séptima coalición. Suspendieron su Santa Alianza, su Congreso de Viena. Ante eso, ya Napoleón se entera de todo lo que está sucediendo, de que Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia lo consideran enemigo, forma sus tropas, prepara sus tropas e inicia la campaña hacia Bélgica. Y es ahí donde se da la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. Ahí está. Derrota final de Napoleón en Waterloo. Batalla de Waterloo. Derrota final. 18 de junio de 1815. Napoleón fue condenado al exilio en una isla del Atlántico. Exilio en una isla del Atlántico.
en medio del llamado Océano Atlántico, en una isla que no tiene más que mar y más mar y más mar en su alrededor. La isla de Santa Elena, dominio, que era un dominio inglés. 5 de mayo de 1821, fin de la era napoleónica. Fin de la era napoleónica, señores. Ha muerto Napoleón, ha acabado la era napoleónica en el consulado y en el imperio. ¿Le dieron la oportunidad? Sí, pero no la aprovechó, o mejor dicho, no la respetó, más que no la aprovechó, él no quería. Y por eso fue trasladado hasta la isla de Elba, donde se mantuvo 6 años vivo, hasta que en 1821 falleció. Eso es lo que pasó con Napoleón. Cuando Napoleón fue vencido en Waterloo, ¿quién regresa a Francia? Otra vez Luis XVIII. Regresa a Francia. Luis XVIII vuelve a regresar a Francia. Otra vez el absolutismo. Y es ahí donde vamos a tener este temita que es bastante pequeño. La restauración europea. La restauración europea. ¿Qué es esto? Es lo siguiente, dice, ¿no? La restauración significa la supresión de todas las conquistas territoriales e ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. O sea, todo lo que se había conseguido en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico, ¿ya? Todo eso, por si acaso, va a quedar suprimido. Supresión de las conquistas territoriales e ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Esa es la restauración. O sea, todos los avances liberales que habían habido hasta ese momento van a ser suspendidos por estos absolutistas que no son otra cosa más que conservadores. Conservadores. Es decir, una lucha contra la ideología que provocó la caída del antiguo régimen. La ideología que provocó la caída del antiguo régimen es la Ilustración. Entonces, ¿qué es la restauración? Es una lucha contra la ideología que provocó la caída del antiguo régimen. O sea, es una lucha contra la Ilustración y contra el ordenamiento político impuesto por Napoleón en Europa. El ordenamiento político impuesto por Napoleón en Europa. Eso es. Ese es el concepto, por si acaso. ¿Está bien? Principios teóricos de la restauración. O sea, ¿por qué lo hacen? Legitimidad. La necesidad de restablecer dinastías y soberanos legítimos en Europa. Se creían ellos legítimos, ¿no? Se creían legítimos. Equilibrio. Fue un principio de inspiración británica que impedía la expansión de una potencia a costa de otros. Se impedía el crecimiento a costa de otros. A costa de otros. Intervencionismo. Las potencias se comprometían a intervenir en aquellos territorios donde surgieran movimientos populares. Movimientos populares o movimientos liberales, si quieres. ¿Ah? Intervencionismo. A esto le tuvo temor, ¿sabes quién? Bolívar. Por eso Bolívar estaba preocupado en Bolívar estaba preocupado en poder establecer la unión de los países americanos. ¿Por qué? Porque tenía temor a ese punto. Las potencias se comprometían a intervenir en aquellos territorios donde surgieran movimientos populares, movimientos liberales. La independencia había sido un movimiento popular, un movimiento liberal. Podía calzar ahí. ¿Qué más? Acá está la reunión. Esta es la reunión principal, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena. El objetivo fue restablecer las antiguas fronteras de Europa. Objetivo principal, restablecer las antiguas fronteras de Europa. Objetivo principal, restablecer las antiguas fronteras de Europa. Volver a el status quo que tenían las fronteras antes del estallido de la revolución. ¿Ok? ¿Ya? O sea, querían que vuelva a lo que era antes de la revolución. Eso era, ese era el objetivo. Alteradas por la política exterior de Napoleón Bonaparte, de hecho. Pues, ¿ya? El Congreso de Viena quería entonces restablecer las antiguas fronteras de Europa. Listo, esto es. Las potencias vencedoras se reunieron entre noviembre de 1814 y junio de 1815. Los representantes fueron, Francisco I y su canciller, el gran canciller, el preocupado número 1 por el Congreso de Viena, Metternich. Clemente Metternich, por Austria. Federico Guillermo III y el príncipe Karl August von Hardenberg, a nombre de Prusia.
el zar Alejandro I, el otro gran preocupado por este tipo de reuniones. El ministro Castlereagh y el duque de Wellington, a nombre de Inglaterra. El ministro Talleyrand intervino a nombre de Francia. Ya está. De esa manera. ¿Ya? Eso es. El ministro Talleyrand intervino a nombre de Francia y de Luis XVIII. O sea, sacó cara, pues, por Luis XVIII y el absolutismo, pues. Entonces, estos son los representantes, estos son los reunidos, ¿no? Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, ¿no? Francia también. Y estos son los, entonces, elegidos para el Congreso de Viena. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué más? Dice, las potencias, acá me había olvidado esto, las potencias vencedoras se reunieron entre noviembre de 1814 y junio de 1815. Y estos son los representantes. Pero ya sabes que también esas potencias vencedoras se reunieron en esta época, por si acaso, en esta época, ¿ya? Cuando Napoleón estaba exiliado en Elba y regresó a Francia. Por eso dura tanto. ¿Entiendes? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. O sea, si a mí me preguntaran el regreso de Napoleón para establecer su gobierno de los 100 días fue tras, ¿no? Fue ¿tras qué? Tras el desarrollo del Congreso de Viena. O sea, al mismo momento se estaba desarrollando esto. ¿Qué más? Dice, ¿qué más? A ver. Vamos por aquí. Tú también. Aunque participaron otros países, Suecia, España, Portugal, las potencias que hicieron prevalecer su criterio fueron, y vuelve lo mismo, los enemigos de Francia, los enemigos de Napoleón, Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. El Congreso fue interrumpido brevemente en febrero de 1815 debido al retorno de Napoleón y el establecimiento del llamado Gobierno de los 100 días. Correcto, Gobierno de los 100 días, que es lo que duró por si acaso. ¿Ya? Listo. El artífice del Congreso fue el príncipe austriaco Clemente Metternich. El ministro de Asuntos Exteriores, quien estuvo orientado a alcanzar el equilibrio de las potencias, ¿ya? De las potencias es justamente este personaje, Metternich. Así es, Metternich. Bien, eso es lo que vamos a tener. Y la otra reunión, ¿cómo se llama? La Santa Alianza. O sea, por un lado el Congreso de Viena y por otro lado la Santa Alianza. ¿Ya? El zar Alejandro I, el de Rusia, propuso que los países reunidos en Viena, los del Congreso de Viena, le propuso la creación de una alianza que bajo la advocación de la Santísima Trinidad, ahí está chocando con la cuestión religiosa, defendiese en Europa los principios religiosos de paz y justicia. Ya. Listo. Eso es lo que propone. ¿Ya? Eso es lo que propone. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? En septiembre de 1815 se creó la Santa Alianza, formada por Rusia, Austria y Prusia, que tenían el derecho de intervención frente a los movimientos liberales y nacionalistas. Ya está. Listo. Esto es. Inglaterra y Francia decidieron no participar de ella, en tanto que Turquía, parte del Imperio Otomano, quedaban fuera por el pacto debido a sus diferencias religiosas. Entonces, Turquía no quiere. ¿Me entiendes? Fuera del pacto. ¿Ya? Eso es. Francia e Inglaterra decidieron no participar en ella. ¿Entiendes? Paralelamente surge la Cuádruple Alianza liderada por Inglaterra e integrada por los 3 signatarios de la gente de Santa, ¿no? De la Santa Alianza. Entonces, Cuádruple Alianza liderada por Inglaterra, integrada por los 3 signatarios de la Santa Alianza. Profe, un ratito. ¿Quiénes son los 3 signatarios de la Santa Alianza? Mira por acá. Santa Alianza, Rusia, Austria, Prusia. ¿Me entiendes? Rusia, Austria, Prusia. Ellos son. Ahora, paralelamente surge la Cuádruple Alianza, liderada por Inglaterra, integrada por los 3 signatarios de la Santa Alianza. ¿Quién conforma la Cuádruple Alianza entonces? La Cuádruple Alianza es Rusia, Austria, Prusia y la Santa Alianza. ¿Eso es? ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener por si acaso. Cuádruple Alianza. El objetivo inglés era mantener una tutela sobre Francia.
por el Congreso de Aquisgrán, celebrado en 1818. Se admitió a Francia como aliada, creándose de esta manera la quíntuple alianza. O sea, ¿a quién le aumentas? Le aumentas a Francia. Francia, Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia. Y listo. Ya está. Listo. Eso es entonces. Bajo tutela a Francia. ¿Ya? Listo. Y cuando te unes, ¿no? Tú, Inglaterra, tú, Rusia, tú, Austria, tú, Prusia, nace Francia. Ahí está. Que es la quíntuple alianza. Ya está. Esa es la Santa Alianza. Profe, y entonces, ¿cuál es la esencia de la Santa Alianza? Porque el Congreso de Viena es sobre los límites, ¿no? Los límites de los territorios, correcto. ¿Y la Santa Alianza? Formar un cuerpo armado que luche contra todo tipo de movimiento liberal en el mundo. Eso era. Todo intento de movimiento liberal en el mundo. Listo, señores. Entonces ahí tenemos el Imperio Napoleónico y la Restauración Absolutista. La Restauración Absolutista no es otra cosa más que el regreso de los monarcas a Francia. Bueno, y a otros países donde no fueron vencidos. Ok. ¿Cuándo termina esto? Esto termina cuando llegan las revoluciones liberales. La de 1830, que acaba con el último rey Borbón, y la de 1848, cuando nace el proletariado. ¿Ok? Listo, muchachos. Hasta ahí sería lo que tenemos. Hasta ahí sería lo que tenemos el día de hoy.